Bienvenidos al taller de mapa de riesgos módulo 3. Los objetivos de este módulo son fijar procedimientos para recopilar la información, proceso de identificación y valoración de riesgos, tener un modelo de referencia de un mapa de riesgos y cómo proceder al proceso de evaluación de riesgos. El tercer procedimiento para la elaboración de un mapa de riesgos es la recopilación de información, que se inicia con los documentos internos, procedimientos escritos, planes de actividades, etc. Informes de auditorías internas y o externas, procedimientos de control interno, revisiones de políticas y procedimientos, análisis de nuevos productos y revisar sistemas de información. Los responsables de las distintas áreas y los trabajadores tienen conocimiento directo de sus procesos y de sus posibles riesgos. Los cuestionarios deben completarse con entrevistas para obtener detalles acerca de las actividades sensibles y las fuentes de riesgo a la que está expuesta el área, la naturaleza y la eficacia de los mecanismos de control interno para mitigar los riesgos, las oportunidades de mejora de los procesos y del control operativo. En las entrevistas, recabar la mayor información posible y apoyarla con la documentación existente. Identificación y descripción de los principales procesos, actividades y tareas realizadas en cada área. Existencia de manuales operativos, información de operaciones, errores y fallos más frecuentes, motivo de pérdidas, posibles indicadores de riesgo, estadística de trabajos efectuados, de pérdidas de tiempo por tarea o actividad y coberturas de seguro. Información histórica y operacional de las áreas de trabajo, datos del personal que labora en el mismo y planes de prevención existentes. Reunir información técnica y de gestión de seguridad y salud ocupacional de los procesos operativos, procesos de soporte y procesos de dirección. El primer resultado de la recopilación de información es un esbozo general de la posición de riesgos de la empresa, que puede detallarse en áreas que consideren más sensibles o vulnerables. Las consecuencias inmediatas tienden a concentrar el esfuerzo de la gestión de seguridad y salud ocupacional en áreas que requieren mayor atención. Los métodos utilizados para la obtención de la información son observación de riesgos. Se refiere a la localización de los riesgos evidentes que pudieran causar lesión o enfermedades a los trabajadores y derroche de materiales en el recorrido por las áreas a evaluar. En casos donde existan mapas de riesgos elaborados, se tomarán en consideración las recomendaciones sobre los riesgos a evaluar. La observación de los factores personales y de trabajo posibilita identificar los eventos potenciales que pueden dañar, deteriorar, causar defectos y derroches a los colaboradores, al proceso, a los equipos,
materiales, herramientas, instalaciones y al ambiente. Se busca establecer los agentes generadores de peligro y riesgo, así como las causas y los efectos de su ocurrencia. Un segundo método son las encuestas, que consiste en la recopilación de información de los trabajadores mediante la aplicación de encuestas sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo. Un tercer método de recabar información son con el uso de las listas de verificación, que consiste en una lista de comprobación de los posibles riesgos que puedan encontrarse en determinado ámbito de trabajo. Un cuarto método para recopilar información es tomando en cuenta el índice de peligrosidad. Es una lista de comprobación jerarquizando los riesgos identificados. Recopilado la información requerida y los datos necesarios a través de una adecuada identificación de peligros, se debe de realizar un análisis para ver el nivel de riesgo que representa y proponer la jerarquía de control que corresponda, lo que estará representado de manera gráfica en el mapa de riesgos de acuerdo al código de señales y colores. El cuarto procedimiento para la elaboración de mapa de riesgos es la identificación de riesgos. En este proceso se realiza la localización de los agentes generadores de riesgo, considerando en su fase 1 registrar sobre el plano del área las diversas etapas de los procesos, las máquinas empleadas, los depósitos para el manejo de residuos sólidos y otras características del ecosistema que sea relevante. En la fase 2 de identificación hay que ubicar los riesgos señalando en el plano los puntos donde están presentes los factores de riesgo. Una tercera fase de identificación es la valoración de los riesgos con la matriz básica de la evaluación de riesgos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, en función a la severidad y frecuencia de exposición al riesgo, que dará como resultado una valoración de un nivel de riesgos con su respectiva descripción y plazo para la implementación de la medida correctiva. En esta filmina les presentamos un modelo de la identificación de riesgos, con detalles gráficos señalizados en un taller de mecánico eléctrico, con las vías de evacuación señalizadas hacia una zona segura. Pero si observamos la simbología, se tiene un extintor que debe de estar ubicado en el área de la bodega por la advertencia de inflamabilidad. El personal que trabaja tiene la competencia y sigue las prácticas seguras. ¿Qué tareas son efectuadas con máquinas y equipos? Hacer observaciones de tareas, qué o quién puede ser dañado, cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias. Aplicar la técnica de las preguntas inteligentes. ¿Cuáles son los escenarios de incidentes y qué medidas de control existen para prevenirlos? Para la valoración de riesgos, se debe tomar en cuenta que una vez identificados los riesgos asociados a los distintos procesos, es necesario establecer una metodología para medirlos y priorizarlos. A lo largo de este proceso,
se examina la eficacia del control interno, identificando la parte del riesgo total que no está sometida a medidas eficaces de mitigación. Delimitar dentro del riesgo inherente el riesgo inicial de la actividad, sin considerar la existencia de los controles o que se pueda implementar para mitigarlo. El riesgo residual es asumido por la empresa en su actividad a pesar de los controles establecidos. El procedimiento de medición se selecciona en función a las características de la exposición. El quinto procedimiento para la elaboración de un mapa de riesgos es la evaluación de riesgo, que debe de ir acompañada de un análisis crítico de los controles establecidos para mitigar los riesgos, con el objeto de conocer la verdadera exposición de la empresa. Es importante observar que la evaluación puede comprender tanto probabilidades objetivas y la estimación de las pérdidas potenciales puede basarse en datos históricos. El núcleo del mapa son los indicadores de riesgo. La simplicidad. Cada indicador debe de ayudar a diagnosticar una actividad o proceso en concreto de forma sencilla. Mensurabilidad. El indicador debe ser cuantificable. Los procesos deben de ser analizados al mayor nivel de detalle para evaluar sus infracciones. Esta estrategia plantea la necesidad de disponer de flujogramas detallando tareas y procedimientos de control existentes para cada uno de los procesos. En este proceso se realiza la valoración de los factores generadores de riesgo mediante técnicas de medición dispuestos en el capítulo 9 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, como la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Criterios de severidad, con lesiones al personal, daños a la propiedad y daños al proceso. Criterios de probabilidad, con probabilidad de frecuencia y frecuencia de exposición. Análisis de riesgos consiste en un proceso de evaluación sobre las consecuencias de accidentes y la probabilidad de ocurrencia. El riesgo sabemos que es la frecuencia o probabilidad por la severidad o la consecuencia. Y una frecuencia es la cantidad de veces en que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado. La severidad es la consecuencia del evento específico y representa el costo del daño o pérdida o lesión. Determinar qué puede suceder. Con información de las caracterizaciones de procesos, se definirán los posibles eventos de peligros y riesgos que podrían dañar, deteriorar, causar derroches y defectos en el proceso por falta de incumplimiento, omisión, retrasos, colapso o asociados a alguna actividad del proceso, tales como inadecuado, inoportuno, etc. Para la identificación de aspectos significativos, se debe de establecer las áreas de impacto en los procesos. ¿Cómo y por qué puede suceder? Identificando los peligros y evaluando los riesgos, se deben de establecer las causas reales y potenciales que podrían conducir a su materialización, así como los posibles escenarios en los que se podrían presentar.
En resumen, la información recopilada a través de documentos internos, cuestionarios, entrevistas con supervisores y trabajadores, los responsables de área y los trabajadores conocen los procesos y los posibles riesgos. Las entrevistas deben de apoyarse en documentación existente, reunir información técnica y de seguridad de los procesos operativos de soporte y de dirección. Las consecuencias del riesgo tienden a concentrar el esfuerzo de la gestión de seguridad en áreas que requieren mayor atención. Metodología para obtener información mediante la observación de riesgo, encuestas, listas de verificación e índice de peligrosidad. Identificar riesgos localizando los agentes generadores. Valoración de riesgos con la matriz básica de la evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los escenarios de incidentes y qué medidas de control existen para prevenirlos? El riesgo inicial de la actividad sin considerar la existencia de los controles operativos. El riesgo residual es asumido a pesar de los controles establecidos. La evaluación de riesgo considerando los criterios de severidad, probabilidad y análisis de riesgo. Determinar qué puede suceder, cómo y dónde puede suceder.